Bienvenidos al canal Iglesia Pueblo del Todopoderoso. Hoy estudiaremos el cuarto punto doctrinal, de las Asambleas de Dios, la salvación del hombre. Después del intro comenzamos. La salvación del hombre, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan, capítulo 3, versículo 17. La salvación del hombre, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan, capítulo 3, versículo 16. Así se expresa el escritor sagrado, en el versículo que resume el Evangelio. La salvación del hombre, es el propósito eterno de la mente, y el corazón de Dios, por eso proveyó de todo lo necesario, para su realización perfecta. Además, es el Espíritu el que confirma en el hombre, no solo la salvación recibida, sino también lo ayuda, para dar evidencia externa de que tal obra de gracia, ha sido efectuada en su interior. Por supuesto, en la responsabilidad que el hombre adquiere para con Dios, y la salvación que éste le otorga, media la intercesión permanente de Jesús, a favor de los suyos, y la obra de santificación que realiza el Espíritu Santo, por lo que la tarea de cuidar la salvación, es realizable con estos recursos. La creencia en un ser divino, siempre ha llevado como compañera inseparable, la enseñanza de algún medio para iniciar y sostener una relación favorable con ese ser supremo. Las formas en las que se pretende alcanzar el acceso a las deidades, es diversa en cada creencia, desde la salvación por las buenas obras, hasta el extremo de acciones aberrantes, como la quema de los niños a Baal. En este contexto, la doctrina de la salvación que nos enseña la Biblia, brilla con luz propia, y es la proveniente de la gloriosa obra redentora del Monte Calvario, para alcanzar a toda la humanidad. Este mensaje comprende una salvación, que no se obtiene por obras, basada en el hecho de que Cristo mismo, tendió el puente con su entrega expiatoria, para dar al hombre que lo reciba por fe el beneficio de la salvación, que le restaure su lugar que se perdió en el Edén. Tal doctrina, no puede dejarse de predicar, por ser la única esperanza que el hombre tiene para salvarse. Un plan eterno, sabiendo que fuisteis rescatados, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. La enseñanza bíblica marca que Dios planeó detalladamente la forma en que proveería la salvación del hombre, desde antes de la fundación del mundo. El primer pasaje en las Escrituras, que describe el intento de Dios por salvar a la humanidad, es Génesis 3, pero la intención del Señor de dar al hombre la salvación que iba a necesitar, se encontraba en su corazón, mucho antes de la creación del universo. Efesios, capítulo 1 versículo 4. Una vez que el pecado hizo su aparición en el mundo, dicho plan comenzó a desarrollarse con firmeza, hasta llegar al sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo. El Señor instruyó al hombre, para que éste entienda, que solamente con su ayuda podría ser salvo. Génesis, capítulo 3, versículos 7 y 21. Después le enseñó que siempre sería necesaria la fe, para acercarse a él. Hebreos, capítulo 11, versículos 4 al 13, e instituyó la ley, como un medio para llevarlo a aceptar al Cordero Divino, del que todos los sacrificios de la ley eran sombra imperfecta. Hebreos, capítulo 9, versículos 23 al 28. Requisitos para ser salvos. El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. Marcos, capítulo 1, versículo 15. El mensaje de salvación que Dios ofrece, consiste en la perfecta y absoluta provisión que Cristo obtuvo, al ofrecer su vida en la cruz. Sin embargo, la inutilidad de las obras que el hombre hace para alcanzarla, no lo libra de la responsabilidad de hacer algo por su salvación. Este algo, consiste en dos pasos que cada persona debe dar, según el libre albedrío que le fue dado desde un principio. El arrepentimiento, y la fe, constituyen los dos elementos esenciales de la conversión.
Comprenden un apartarse de algo, esto es, el arrepentimiento, y un volverse hacia algo, esto es, la fe. Arrepentimiento. Dios pide al hombre que se arrepienta de sus malos caminos, siendo encauzado a reconocer su estado de pecado y la necesidad de un cambio. No se puede leer el Nuevo Testamento sin darse cuenta de lo mucho que insiste en el arrepentimiento. Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Hechos, capítulo 17, versículo 30. El mensaje inicial de Juan el Bautista, Mateo, capítulo 3, versículo 2, de Jesús, Mateo, capítulo 4, versículo 17, y de los apóstoles, Hechos, capítulo 2, versículo 38, era, arrepentíos. Todos deben arrepentirse, puesto que todos han pecado, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Fe. Pablo lo explica magistralmente cuando dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Y aún añade que esta fe se fundamenta en la palabra del Señor. La fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos, capítulo 10, versículo 17. La conversión implica un alejarse de algo, pero de igual manera, involucra un volverse hacia algo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Efesios, capítulo 2, versículo 8. La fe en el Hijo de Dios conduce a la vida eterna. Juan, capítulo 3, versículo 16. Sin fe no podemos agradar a Dios. Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Por lo tanto, la fe es la actitud de confianza obediente y segura en Dios, y en su fidelidad, que caracteriza a todo verdadero hijo de Dios. Es lo que nos da vida espiritual. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. La obra de gracia que Dios ofrece, se condiciona únicamente a estos dos requisitos. Cuando el hombre de cualquier condición, por pecaminosa que sea, voluntariamente camina en ellos, la salvación se realiza de manera completa y perfecta. Evidencias de la salvación. Existen por lo menos dos evidencias fundamentales, que confirman y demuestran al interesado, y a los demás que la obra de salvación ha sido realizada. La evidencia interna. El enemigo de Dios no tardará en sembrar la duda en el corazón de aquellos que recientemente aceptaron a Jesucristo, y lo intentará también en quienes pasan por crisis y son sensibles a sus ataques. Para esas circunstancias, la presencia del Espíritu Santo hace la labor de testificar al interior de cada creyente la seguridad de su salvación. Así lo explica el apóstol Pablo a los romanos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 16. Esta seguridad interna de la salvación cumple su objetivo cuando afirma la fe del creyente, pero al mismo tiempo es efectiva para dar el siguiente paso en la confirmación de la salvación. La evidencia externa. La forma más visible de comprobar la salvación de una persona se encuentra en los profundos cambios en el temperamento o carácter del individuo. Se espera que se den conforme va avanzando en el desarrollo y madurez de su vida cristiana. Los cambios inmediatos que se han de mostrar externamente son los siguientes: la comprensión de su nuevo estado de vida, y un entendimiento de los principios divinos marcados en la Escritura. El gozo de saberse perdonado, y la desaparición de la terrible carga de pecado. Un deseo ferviente por compartir con otros el mensaje de la salvación que ha experimentado. Una comprensión de la santidad recibida, y un compromiso en agradar a Dios viviendo en su voluntad. Si estos principios aparecen en la vida del recién convertido, podrán testificar la genuina salvación, y continuará sanamente su desarrollo posterior. De aquí vendrá la manifestación de las obras que corresponden a un hijo de Dios, y que serán la pauta de una nueva vida en Cristo. Cuidando la salvación. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos, capítulo 2, versículos 1 y 3. Para la edificación adecuada del cuerpo de Cristo, Dios ha provisto de los ministerios que ejercen una labor fundamental para guiar, capacitar, motivar,
y extender el trabajo de la Iglesia, Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 13. Pero ninguno de estos elementos al servicio del Señor tiene la responsabilidad de cuidar la salvación, ya que ésta es personal, y ha de ser cada creyente el encargado de cuidar este tesoro eterno. Es cada persona la que debe actuar a favor del cuidado de su vida espiritual, manteniéndose en actitud de alerta, para desechar todo aquello que pudiera hacerle resbalar, y perder la salvación recibida. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Sobre esta exhortación debe recordarse que, el camino de la vida cristiana no puede depender del ayer, sino que vive el día, y lo afronta con valor y humildad. Pablo lo confirma cuando dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Es importante mantener una relación íntima y permanente con Dios, a través de la vida devocional. Mateo, capítulo 6, versículos 5 y 6, Juan, capítulo 5, versículo 39, y congregarse para ser edificados unos con otros, dentro del cuerpo de Cristo. Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Conclusión. Conocer el plan de Dios para nuestra salvación, trazado desde la eternidad, es motivo de reconocer su grandeza. Entender las condiciones para la salvación, debe guiarnos a valorar su provisión perfecta, y a depender del Espíritu Santo, para hacer evidentes en nuestra vida, las obras de uno que ha recibido los beneficios de la salvación. Además, debemos recordar que la salvación ha de cuidarse, buscando cada día vivir con la dignidad de un verdadero hijo de Dios.